Hola, ¿qué tal? Pues nuevamente nos encontramos juntos para meditar la palabra de Dios. Un poquito de catequesis. Hemos terminado el lunes pasado con la celebración del bautismo del Señor, este tiempo de Navidad. Y a partir del martes hemos iniciado el tiempo ordinario que se suspenderá, de alguna manera se pondrá una pausa para iniciar el tiempo de Cuaresma y el tiempo de Pascua consecutivamente. Ya este 14 de febrero será ya el Ash Wednesday, el miércoles de ceniza. Mientras tanto, pues nos da la Iglesia la oportunidad de iniciar este año litúrgico en el tiempo ordinario, reflexionando ahora sí directamente el Evangelio de San Marcos. Sorpresivamente, este evangelio hoy no lo estrenaremos todavía. Le pedirá, como todo Marcos, como son solamente 16 capítulos, le pedirá continuamente prestado algunos pasajes del Evangelio de San Juan, maravilloso evangelio, una combinación perfecta entre Marcos y Juan. Entonces ahorita vamos a utilizar el Evangelio de San Juan y después ya en el domingo 17 al 21, me parece, volveremos otra vez a San Juan, en donde estaremos meditando el capítulo 6 de San Juan en torno a la multiplicación de los panes. Bien, pues sin más eso, vamos a iniciar nuestra lectura cuidadosa, atenta, siendo eso los que escuchamos la palabra en nuestro corazón y la hacemos resonar. Vamos pues a iniciar con nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien. Pues vamos a dirigirnos, como cada domingo, tiene su referencia, el Evangelio tiene una correspondencia con la primera lectura. En los tiempos ordinarios muchas veces no tiene una correspondencia directa con la segunda lectura, porque la segunda lectura tiene su propia lógica, ahorita vamos a continuar con la lectura de Primera de Corintios a partir del capítulo 7, pero no siempre tiene una correspondencia. Como es palabra de Dios, todo, si uno pone atención, obviamente que todo tiene un punto en común, ¿verdad? Entonces, vamos a nuestro Evangelio de San Juan en el capítulo 1 a partir del versículo 35 al 42. En la Biblia dice que no lo recupera el leccionario porque ciertamente en la lectura continua de la Biblia, del Evangelio de San Juan, pues va a tener un significado, pero no lo va a tener para la liturgia porque solamente la tendremos un día, este pasaje tomaremos a San Juan. Pero en la Biblia dice al día siguiente. Si vamos contando, va a ser perfectamente el tercer día al cual el evangelista Juan se está refiriendo. Entonces, al día siguiente, estaba Juan otra vez allí con 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio la vuelta y, viendo que lo seguían, les preguntó: «¿Qué quieren?». Ellos le respondieron: «Rabí», que traducido significa maestro. «¿Dónde vives?». «Vengan y lo verán», les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que traducido significa Pedro. Muy bien. Pues ahí estamos en nuestra lectura continua del Evangelio. Muy interesante, ¿no? Porque decimos que esta lectura
desde el punto de vista simplemente del Evangelio, habla de la llamada a sus primeros discípulos, que si hacemos cuenta junto con el pasaje que sigue, vamos a dar cuenta ahorita, vemos que solamente hay 3 discípulos, ¿no? Dice que Juan el Bautista estaba con dos de sus discípulos. Después nos descubre que uno de los discípulos era Andrés, y Andrés el hermano de Simón Pedro, ¿verdad? Y entonces Andrés lleva a la presencia de Jesús, ¿verdad? A Simón, a su hermano, que por la tradición creemos que Andrés es el hermano menor de Simón Pedro. No hay ninguna referencia en el Evangelio de quién sea mayor o quién sea menor. Sin embargo, la tradición, ¿verdad? En lo que se nos ha dicho oralmente, se cree que Andrés posiblemente fue el hermano menor. Entonces el hermano menor lleva a su hermano mayor a la presencia de Jesús, y Jesús le dice: Simón, hijo de Juan, tú te llamarás, ¿sí? En el futuro, te llamarás Cefas. Y es la tercera vez que el evangelista Juan nos va a decir el significado, que traducido significa Pedro, ¿sí? Bien, entonces encontramos esta experiencia después. Vamos a mirar cómo Jesús volvió a partir a Galilea, y entonces encontró a Felipe. A Felipe le dijo: sígueme. Pero ahorita tenemos 3. El segundo discípulo de Juan el Bautista, que dice aquí que lo siguió, permanece anónimo. Y no es sorpresa en el Evangelio de San Juan de que hay personas anónimas. Sin embargo, especialmente en los padres de la iglesia y las interpretaciones más prontas, creemos que es Juan, el mismo que está el escritor del Evangelio. Y esto tiene mucho sentido porque es el que nos lo está narrando. Y continuamente Juan aparece como el discípulo amado, el que está escribiendo estas cosas. Y no hay una referencia directa, ¿sí? a Juan. Entonces, posiblemente estamos hablando de que los 2 primeros discípulos, desde la versión del Evangelio de San Juan, es Juan y Andrés. Lo sorpresivo es que en los sinópticos aparece muy claro estos 2 tipos de hermanos, ¿verdad? Andrés, totalmente conocido como el hermano de Simón Pedro, y y Juan, totalmente hermano de Santiago y los hijos de Zebedeo, ¿sí? Y en el Evangelio no aparece, sino Santiago va a aparecer ya muy tarde. Entonces, esas son como algunas de las cosas, de las dudas por las cuales solamente leyendo el Evangelio de San Juan no es fácil determinar quién es el segundo discípulo en el cual se está hablando. Pero bueno, allí está, ¿no? De alguna manera a mí me encanta porque que posiblemente no podamos decir quién es, porque me gusta personificar que ahí estamos tú y yo, ¿sí? Que somos los invitados, que al parecer seguimos en el anonimato, ¿verdad? Pero somos tú y yo aquí siguiendo al Maestro Jesús. Entonces escuchamos aquí el Maestro porque le dice Rabí, ¿verdad? Entonces aquí encontramos algo muy interesante que me gustaría después corroborar con la primera lectura. Entonces aquí es acerca de la disponibilidad. Vemos aquí cómo Juan está con 2 de sus discípulos, y esta parte me costó trabajo como entenderla en mi estudio, porque dice que los 2 se van, es decir, está con 2 de sus discípulos y se queda solo Juan. Se queda solo Juan y los 2 discípulos se van, ¿sí? ¿Y cómo se van? Cuando ellos escuchan que Juan pronuncia que Jesús, al pasar por ahí, es el Cordero de Dios. Nuevamente, el Cordero de Dios. El cordero es una figura, es un símbolo, es algo muy importante para la cultura de los judíos, ¿verdad? Podríamos hacer una referencia bastante cercana a recorrer quién es ese Cordero de Dios. Y para mí, desde el principio, es cuando Génesis, en el capítulo 22, versículo 7, cuando Abraham va a llevar a sacrificar a su hijo Isaac. Isaac le pregunta: llevamos, padre, y le dice: Genani, aquí estoy, hijo. Y le dice: llevamos aquí todo preparado, llevamos la lumbre, llevamos la leña, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham va a decir: Dios proveerá. Y abre el Evangelio de San Juan, e inmediatamente Juan el Bautista señala:
ese es el Cordero de Dios. ¿Sí? Es el Cordero de Dios. Anteriormente, también en el día segundo, dice que cuando Jesús, ¿verdad? Se acercó, en el versículo 29, dice, Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora solamente va a decir, este es el Cordero de Dios. Sí, entonces de ahí encontramos. Después tenemos otra referencia en el libro del Éxodo muy presente, en el capítulo 12, cuando es el Cordero Pascual. De ahí vamos a encontrar varios corderos en el Levítico que son parte del sacrificio, ¿sí? El sacrificio expiatorio. Y muy claro que acabo de hacer un estudio un poco detallado acerca de Isaías capítulo 53, a partir del versículo 7, donde dice que como oveja es llevada al matadero, donde no abría su boca. Nuevamente encontraremos ahí el cordero. Y aquí encontramos que Juan el Bautista señala, ese es el Cordero, es el Cordero de Dios. Con todos estos elementos, inmediatamente nos damos cuenta por qué los dos discípulos dejan a Juan y van siguiendo a Jesús, de tal manera que el texto nos dice que siguieron a Jesús. Él se dio la vuelta, ¿sí? Él se dio la vuelta, es decir, que literalmente van atrás de Jesús, como lo hacían los discípulos, ¿sí? Como lo hacían los discípulos a sus maestros, atrás de él. Y que significa esto bastante. En algún video ya lo expliqué acerca del discipulado, de que realmente había una palabra que se decía que realmente comían del polvo del maestro, es decir, que iban tan cerca que el caminar y en las tierras de Jesús, en las tierras del campo, pues realmente hacen polvo y el discípulo va comiendo ese polvo del maestro, por decirlo así, ¿no? Ese seguimiento tan cercano que debe de hacer el discípulo. Y entonces se volteó y viendo que lo seguían les preguntó, ¿qué quieren? ¿Sí? ¿Qué buscan? En otras palabras. Una palabra muy importante para iniciar nuestro año. ¿Qué buscamos? Yo a veces pregunto, cuando vamos a la Eucaristía, ¿qué quieren? ¿A qué vinieron? ¿Qué buscan? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué se reunieron aquí? ¿Qué quieren? En la misa de la semana pasada, del domingo, en la de la Epifanía, cuando los Reyes Magos, yo preguntaba, ¿qué quieren? ¿Vienen aquí a pedirle algo a Dios o venimos a ofrecerle algo a Dios? Y obviamente esto no es muy claro siempre, ¿verdad? Continuamente vamos a estar queriendo cosas de Dios y también vamos a estar ofreciendo nuestras vidas. Pero aquí está, ¿qué quieren? Y entonces ellos les respondieron, Rabí, es la primera vez que Juan nos traduce. Rabí, que traducido significa maestro. Entonces no responden. No parece una respuesta correcta. ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? No responden mal. Dicen, Rabí, ¿dónde vives? ¿Sí? Podría ser así. Lo que buscamos es saber dónde vives. Pero la palabra que aquí, cuando se habla de dónde vives, de dónde habitas, sí, en dónde está tu lugar, de dónde te mueves, por decir, tu punto de partida, ¿dónde está? ¿Sí? Como decir, ¿dónde está tu casa? Por decirlo así, tu punto de referencia. Y utiliza la palabra meno en griego, que se va a repetir unas 2 veces más cuando diga que cuando vieron dónde vivía, donde él es su punto de partida y se quedaron y permanecieron con él. Va a ser el mismo verbo, ¿sí? Meno, que significa estar, permanecer. Y después para este verbo va a ser muy importante para Juan. En primer lugar, lo vemos en el capítulo 15, cuando habla de la viña y el viñador, dice, permanezcan en mí, porque sin mí no pueden hacer nada. Y continuamente ese permanecer va a ser ese meno o menó, ese verbo en griego. Y después en el capítulo 17, cuando está haciendo su oración, Jesús dice que permanezcan en mí los discípulos que me has llamado, que me has dado. En fin, este verbo muy importante que va a ser y que los teólogos espirituales, no los teólogos bíblicos, pero hablan de que esta experiencia de permanecer va a ser esencial en la vida espiritual, en la vida del discípulo, ¿sí? Vamos a continuar y ahorita para mirar bien cómo están esos verbos de permanecer, y ahorita hago un comentario acerca de ello más profundo. Dice, entonces le preguntan, ¿dónde vives? Y entonces Jesús no está el clásico sígame, pero dice vengan.
No será clásico, síganme. Después sí le va a decir a Felipe, sígueme. Pero aquí a estos dos discípulos, que uno sabemos que es Andrés y el otro posiblemente sea Juan, les dice, síganme, ¿sí? Vengan, vengan y verán, vengan y lo verán. Les dijo, fueron y literalmente vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Nuevamente, ¿sí? Vieron donde él vivía, que es la pregunta otra vez el meno, y se quedaron con él ese día. Iba a decir algún comentario muy sencillo. Era alrededor de las 4 de la tarde o la hora décima en el calendario, en el horario hebreo. La esencia del discípulo, y esta parte la pone muy, muy clara. La pone muy clara Juan. De hecho, Raymond Brown, un teólogo bíblico, cree que la iniciativa del Evangelio de San Juan tiene que ver con la lectura de los sinópticos, es decir, de los evangelios que son primero, históricamente, de Mateo, Marcos y Lucas, perdón, Mateo, Marcos y Lucas, y, y busca Juan, la comunidad de Juan, complementar, de alguna manera, complementar lo que cree que se les está escapando a los evangelios. Para mí esta teoría me gusta mucho y me convence, especialmente en este caso, porque los evangelios, cuando son las llamadas de los discípulos, ponen mucho aspecto en otro aspecto que es esencial, que es el sentimiento de sentirse no digno de seguir a Jesús. Recordemos Lucas, el más claro. Tan pronto en el capítulo 5 de San Juan, cuando Jesús llama, cuando dice en la pesca milagrosa, tan pronto Pedro se da cuenta de que él es el Mesías, dice que cae a sus rodillas y le dice, apártate de mí porque soy un pecador. Y este es un elemento muy, muy importante. Creo que son dos elementos muy importantes del discipulado. Nuestra condición de no ser dignos, como decimos cuando nos presentan al Cordero de Dios en la misa. No soy, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero también ese deseo de permanecer en Jesús. Los dos creo que son muy importantes. Juan enfatiza más ese deseo de habitar en la presencia de Dios, en la presencia de Jesús, en la presencia de aquel que lo está llamando. Y los sinópticos hacen mucho énfasis en que no somos dignos. Pero ese es ese deseo, ¿verdad? Y eso creo que teniéndolo como esencial y siendo el corazón del discipulado, creo que nos puede ayudar mucho, porque en algún momento tendremos que abandonar todas nuestras pretensiones. Y si llegamos pensando que tenemos mucho que aportar al seguimiento de Jesús, a la escuela de Jesús, nuestras pretensiones se van a ir al aire. Porque entonces vamos a querer llegar enseñando, aportando, dando, y vamos a dejar muy poco de querer aprender. ¿Sí? Eso es algo muy, muy importante en todo seguimiento e incluso en la vida del matrimonio. Cuando en la vida del matrimonio también se llega con la pretensión de que yo soy incluso a poder decir que yo soy mejor que tú o soy más que tú, se deja de aprender con la familia, se deja de aprender con la esposa, se deja de caminar. Y entonces se tiene una idea de cuál es el camino, pero muy posiblemente, y la falta de comunicación, esto puede repercutir en la comunión y en la unión del matrimonio. En fin, solamente un comentario. Entonces van y dice que a las 4 de la tarde, y me gusta mucho pues pensar que las cosas importantes en la vida se nos quedan grabadas, ¿no? Se nos quedan grabadas de decir, es que eran como las 10 de la mañana y uno se puede acordar de las cosas que han tocado nuestro corazón. También otro elemento de por qué dice que son las 4 de la tarde, pues porque después de las 4 de la tarde, en las costumbres judías se tenían ya que quedar a dormir porque iba a caer la noche, ¿verdad? Iba a caer la noche y a las 4 de la tarde era muy importante, que era parte del rito de la hospedería, ¿verdad?
que los judíos tienen mucho eso, de siempre tener un plato de más para el que llegue porque puede ser el Mesías, o de decirle que se quede, ¿verdad? Que se quede, como escuchamos a los discípulos de Emaús, que le dicen, ya es muy tarde, quédate con nosotros. Y aquí también se quedan con ellos en ese sentido. Sin embargo, se queda con Jesús en ese sentido. Pero en este caso vemos cómo también es ese permanecer en Jesús. En ese momento permanecen en su presencia, esa hambre de permanecer en Jesús. Yo aquí digo que en nuestro estudio bíblico ese es ese deseo de permanecer en su presencia, es esto, estarlo continuamente leyendo, contemplando y saber que al leerlo, al contemplarlo, permanecemos en él. ¿Sí? Que todo nuestro día sea ese continuo vivir en su presencia y sabiendo que ciertamente tenemos muchas deficiencias, tenemos muchos defectos, pero que Él así nos ama, ¿sí? Así nos ama, vivir en su presencia. Y entonces nos quedamos a vivir con Él. Y eso es la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Vivir en su presencia. ¿Qué es la palabra de Dios? Vivir en su presencia. ¿Qué es la oración? Continuamente vivir en su presencia. Eso es lo que nos hace discípulos. Y entonces encontramos aquí que entonces sí nos va a revelar en el versículo 40 quién es. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Encontramos una profesión hermosa, ¿sí? Ya le llaman ellos maestro, se quedan con él y al quedarse con él, Andrés, el hermano pequeño de Simón, hace la primera profesión de fe. Hemos encontrado al Mesías. Sí, hemos encontrado al Mesías. Que traducido significa nuevamente la traducción, Cristo. Hemos traducido al ungido. Hemos encontrado al elegido, al que habría de venir. Entonces lo llevó donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Y otro elemento aquí dice, Jesús lo miró. Otro elemento también, Marcos, que es muy importante cuando es el joven rico, le va a decir, y Jesús lo miró y le amó. Va a aumentar esta palabra muy importante. Jesús lo miró y le amó. Aquí parece ser que, aunque no dice estas palabras, pareciera ser que hacen ese eco de Marcos, de cuando Jesús mira, ama. Dice, y es muy importante, Jesús lo amó. Y una palabra muy sencilla acerca otra vez del habitar, del meno, de donde viven, es ¿dónde vive Jesús? El Catecismo de la Iglesia, en el número 516, dice, toda la vida de Cristo es revelación del Padre. ¿Dónde habita Jesús? En el Padre, en el seno del Padre. Jesús tiene una unión profunda con su Padre. Y entonces fue a dónde fueron, al seno del Padre. Todo nuestro camino es, nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Toda la vida cristiana es el Padre a través de Jesús nuestro mediador. Iba a decir el Catecismo del 516, entonces toda la vida de Cristo es revelación del Padre, sus palabras, sus obras, sus silencios y sus sufrimientos, su manera de ser y de hablar. Jesús puede decir, quien me ve a mí, ve al Padre. Y el Padre, este es mi Hijo amado, escúchenle. Sí, qué manera tan hermosa de resumir el Catecismo de la Iglesia, esta cohabitación, esta comunión que tiene el Padre y el Hijo, y donde nosotros somos invitados continuamente, el seguimiento de Jesús. Entonces, el seguimiento de Jesús es esa búsqueda de permanecer en la presencia del Padre. Y ahora sí, con estos elementos, de una manera sencilla, vamos a Samuel, al primer libro de Samuel, donde encontramos este pasaje de la vocación precisamente de Samuel. En estos días de esta semana estamos escuchando esa historia y recordamos que es Ana quien no puede tener hijos, y entonces
en una de las idas a Silo, en el templo del Señor, le pide al Señor: si tú me das un hijo varón, te lo consagraré y será un nazareno, es decir, que no tomará alcohol y no se le tocará su pelo. En ese corte esa es la consagración total. Y entonces tan pronto nace y dice que lo desteta, lo lleva. Y entonces en el capítulo 3, que es el que vamos a leer, dice el joven Samuel. No sé muy bien cómo pronunciar esta palabra, pero es como Naar, que es en hebreo. Cuando se refiere al joven, al muchacho, pues la traducción es exactamente eso, un jovencito, más bien que sería como un adolescente, ¿no? El Samuel que estamos encontrando en el capítulo 3. Y dice Samuel, el joven Samuel, el adolescente, el muchacho Samuel, servía al Señor en la presencia de Elí. Elí es el sacerdote en turno. La palabra del Señor era rara en aquellos días y la visión no era frecuente. Esto no lo viene esto no está en la liturgia. La liturgia comienza desde el versículo 3, versículo B, y donde dice Samuel estaba acostado en el templo del Señor, y va a referir que era de noche el leccionario. Entonces, cuando está acostado no significa que está haciendo flojo, como en algunos momentos, por ejemplo, con el rey David, cuando dice que estaba tomando una siesta a medio del día, sino se habla que es de noche, y dice que Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. Entonces, ¿qué significa que este jovencito está consagrado a Dios? Bueno, pues está ahí, y ahí duerme en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él le respondió: aquí estoy. Entonces alcanzamos a mirar ese vínculo con el Evangelio, esa prontitud, esa respuesta, esa disponibilidad. Podemos ir concluyendo de alguna manera que en las lecturas de este domingo se nos acentúan tres elementos muy importantes. Primero, la llamada de Jesús, ¿sí? El segundo, la disponibilidad, y en este sentido, pues la prontitud que nos hace ver aquí en Samuel. Y el tercero, ¿verdad? El vivir en la presencia de Dios. Entonces, con esos tres elementos continuamos nuestra lectura para ir terminando. Dice, el Señor llamó a Samuel y él le respondió: aquí estoy. Samuel fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿por qué me llamaste? Pero Elí le dijo: yo no te llamé, vuelve a acostarte. Y él se fue a acostar. El Señor llamó a Samuel una vez más. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Elí le respondió: yo no te llamé, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel aún no conocía al Señor, y la palabra del Señor todavía no le había sido revelada. Aquí nuevamente os voy a decir que no tan solo era raro, como dijimos al iniciar el capítulo 3, que la palabra del Señor era rara en aquellos días y la visión no era frecuente, sino que incluso este joven, este adolescente que vivía ahí bajo la disponibilidad de Elí, el sacerdote, también no conocía la palabra de Dios. Dice, no conocía al Señor y la palabra del Señor todavía no le había sido revelada. A mí me llama mucho la atención esto, especialmente porque muchas veces nuestras familias, nuestras comunidades, especialmente nuestras familias, son católicas, les llamamos, pero a veces nuestra misma familia no ha experimentado esa mirada de Jesús, no ha experimentado ese llamado, no ha escuchado la palabra personalmente, que decirle: ven y sígueme. Y están ahí, son buenas personas. Tal vez puede ser la esposa, tal vez puede ser el esposo, tal vez puede ser el hijo, pero no se ha encontrado cara a cara, no ha tenido una experiencia personal con Dios. Y entonces aquí estamos, que este es el caso. Pero aquí está un mentor, un mediador, como vemos que Andrés es mediador de Simón, como vemos aquí que Elí es mediador de Samuel. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Entonces Elí comprendió que era el Señor que le llamaba al joven y le dijo a Samuel: ve a acostarte. Si alguien te llama, tú dirás: habla, Señor, porque tu servidor escucha. Y Samuel fue a acostarse en su sitio. Entonces vino el Señor, se detuvo y llamó. ¿Qué palabras tan bonitas que están aquí? Dice, entonces vino el Señor. Entonces no solamente el Señor le llama, sino que viene el Señor a Samuel
como dice el Evangelio. Entonces, el Evangelio en San Juan, cuando dice al día siguiente, estaba Juan otra vez y mirando a Jesús que pasaba por allí, ¿sí? Jesús viene, el Dios viene, dice, entonces dice muy bonito. Entonces el Señor se detuvo, ¿sí? Y llamó, entonces vino el Señor, se detuvo y llamó. Qué palabras tan bonitas, ¿no? En donde saber que Dios viene a nuestras vidas, se detiene y nos llama. Y escuchemos, dice, y le habló y le llamó como otras veces. Entonces, en la lectura no nos habíamos dado cuenta cómo lo llamaba y escuchemos cómo lo llama. Dice como otras veces, Samuel, 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 Samuel. Cuando le llama, de alguna manera, es muy importante, ¿verdad? Porque es la palabra Samuel, el nombre Samuel es el Señor, Dios ha escuchado o el que escucha. Puede ser de las dos, porque le ponen porque Dios escuchó el ruego de Ana, de su madre, y por eso le pone Samuel. Pero aquí escuchamos que también es Samuel, es también el que escucha al Señor, que puede ser un doble sentido. Que el Señor que escucha y quien escucha al Señor, como esa iniciativa de Dios de buscar, y entonces el oyente de la palabra, ¿verdad?, se pone de pie. Muy buena cita para complementar lo que se llama nuestro canal, el oyente de la palabra. Samuel, Samuel, él respondió, habla porque tu servidor escucha. Y termina el Evangelio diciendo, la primera lectura, dice, Samuel creció, el Señor estaba con él y no dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras. Nuevamente, Samuel creció, vimos que estaba como en un adolescente y creció. ¿Cómo que creció? Creció en gracia. Recuerden que esas son las palabras cuando Jesús que se perdió y fue encontrado en el templo, dice que Jesús se regresó a Nazaret y vivió obedeciendo a sus padres y crecía, ¿sí?, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Y aquí dice, Samuel creció. El Señor estaba con él, estaba en su presencia. Entonces Samuel gozaba de la presencia. Es el discípulo de vivir en la presencia del Señor. Y no dejó que cayera por ninguna tierra, por ninguna de sus palabras, ¿sí? No dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras. Samuel creció. Bien, pues con esto veo que nos hemos pasado un poco de tiempo, pero con esto los dejamos aquí. Quisiera dar la bendición y nomás dejar esto un poquito claro. Una de las cosas por las que vamos a misa es para vivir en su presencia. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la Eucaristía.